cómo ella cuenta acerca de su experiencia siendo no vidente, y en este caso vamos a hablar un poquito de la accesibilidad en las escuelas y sobre todo la accesibilidad electoral, que es algo que se estuvo dando en estos últimos días en las elecciones. Vemos cómo se facilita o no este acceso para aquellas personas que tienen una discapacidad, así que en este momento vamos a escuchar uno de sus audios, escuchar las palabras de ella, de qué decía acerca de, bueno, ¿qué es esta accesibilidad electoral? Escuchamos. Para hablar de accesibilidad electoral, tenemos que saber exactamente a qué nos estamos refiriendo, y tiene que ver con eliminar las barreras que impiden que la persona con discapacidad pueda ejercer su libre derecho al voto. Esto tiene que ver con muchas cuestiones, como por ejemplo que haya edificios accesibles que permitan tanto el ingreso como el egreso, es decir, la entrada y la salida de la persona con discapacidad, así como también la libre circulación de esa persona dentro del edificio. A su vez tiene que haber indicaciones precisas y claras, y en el caso de ser necesario tiene que haber dispositivos o adaptaciones para que esos mensajes que están en las señalizaciones, por ejemplo, lleguen a todas las discapacidades, con todas las adaptaciones que requiera, es decir, pictogramas, cartelería en braille, cartelería en macrotipo, quiere decir en letra grande, para que personas con baja visión puedan acceder. Otra cosa que es súper importante es que las autoridades de mesa estén capacitadas para dar los apoyos necesarios a cada tipo de discapacidad. Esto va de la mano también con que se tiene que garantizar por esa persona, en el caso de ser necesario, la asistencia de la persona con discapacidad por la autoridad de mesa o presidente de mesa, presidenta de mesa. Muchas veces las personas con discapacidad tenemos a alguien de confianza y entramos con esa persona al cuarto oscuro, y es como mucho más ameno y es alguien que nosotros conocemos, entonces es como más tranquilo. Esta persona tiene que presentar su documento nacional de identidad y, además, sus datos quedan registrados en el padrón electoral porque, dato importante, no va a poder asistir a otra persona con discapacidid en la misma elección. Bien, estábamos escuchando ahí a Gus Brisa hablando un poco de esta accesibilidad electoral y de, bueno, por ejemplo, cuando entras al cuarto oscuro, quién te puede acompañar, que ella habla de una persona de confianza, y tiene un dato muy importante sobre el final, que es que si una persona te acompaña a vos, aparece con su DNI y no puede acompañar a otra persona. Esto quiere decir que es como unipersonal, si estás acompañando, te tenés que quedar con esa persona. Vamos a escuchar otro que ella habla acerca de su experiencia, cómo fue ir a votar en estas elecciones este domingo 7 de septiembre, de quién la acompañó, cómo lo hizo y cómo estuvo también en la escuela, si tuvo accesibilidad o no, así que vamos a escuchar. Voy a contar mi experiencia en cuanto al día de hoy y anteriores a líneas generales. Me pasó algo muy puntual que tiene que ver con esto, ¿no? De que las autoridades de mesa tienen que estar capacitadas y no tienen que haber estas barreras que impiden esa accesibilidad electoral. Entonces me pasó que había asistido con mi papá y la presidenta de mesa se refería a él. Ella puede firmar, ella va a entrar con vos. ¿Van a entrar ahora? ¿Querés entrar con ella? Y yo soy una persona ciega, pero escucho, y bueno, como que era como raro. Entonces, yo creo que el ejercicio del voto tiene que ser algo lindo, ¿no? De disfrute, y no una situación incómoda. Claramente la persona no tiene la culpa porque esto tiene que ver con una capacitación vacante que no existe, o quizá existe pero muy poquita, o bueno, hay muchos prejuicios sociales en torno a la discapacidad y eso actúa también como barrera. Entonces, bueno, me parece que está bueno como mencionarlo y ponerlo en el debate. A ver, creo que si podemos elegir y podemos votar es porque somos personas y tenemos derechos, y está bueno que se nos hable a nosotros, que no se usen interlocutores. Por ejemplo, a las personas ciegas, cuando tenemos que firmar al momento de ejercer el voto, una vez que salimos del cuarto oscuro, que nos hacen firmar, es importante que el presidente de mesa tenga como si fuera una tarjetita
con una pequeña ventanita en el centro, y ahí se coloca, digamos, ese recuadrito en donde la persona tiene que firmar. Esto es para darle un margen de contención para que esa persona sepa dónde tiene que firmar. Esas cosas son súper importantes, no sé, que también que se tenga conocimiento mínimo de lengua de señas, que muchas cosas que por ahí son un poco complejas, pero creo que con el tiempo y con el transcurrir de la sociedad vamos a ir allanando el camino para que las personas con discapacidad podamos vivir en un entorno mucho más amigable, mucho más comprometido, y que no se haga tanta diferencia entre la persona con discapacidad y la persona sin discapacidad. Muchísimas gracias. Bien, estábamos escuchando a Agus Brisa ahí. Obviamente le agradecemos a ella por estas palabras y qué mejor que ella cuente su experiencia en primera persona, como estaba comentando recién, cuando a la hora de ir a votar ni siquiera le hablaban a ella, le hablaba a su papá en ese momento o a la acompañante de ella, acerca también a la de, bueno, la capacitación de los fiscales. En este sentido tomamos, bueno, por ejemplo, si el fiscal de mesa o el presidente de mesa ni siquiera se presentó en estas elecciones, también cómo capacitamos a las personas que van a formar parte de este acto eleccionario, ¿no? Entonces, bueno, distintas cuestiones a tener en cuenta también para próximas elecciones, poder fijarnos en esta cosa, esto de decir, bueno, este cuadradito del que ella habla y explica muy bien, de decir dónde tengo que firmar, de que, bueno, de que las boletas incluso tengan un sistema braille para que aquellas personas no videntes puedan reconocer a quienes votan, distintas alternativas que esperemos, como ella dice, con el tiempo esta sociedad avance y pueda tener en cuenta todas estas cosas que ella dice y que mejoremos en este sentido, que aprendamos todos el lenguaje de señas, que aprendamos a cómo se trata con una persona, cómo trasladarla, distintas cosas que, bueno, que hacen justamente su tránsito mucho más fácil. Ahora sí, vamos a continuar.